Hola, buenos días a todos. Esta presentación está preparada por 8 alumnas de la carrera de complementación curricular de la licenciatura de Fonobiología de la misma facultad de ustedes, la de Trabajo Social, y hoy venimos a promover un curso, Educar nuestra voz para trabajar con ella. Fonoaudiólogas, quienes trabajamos con la comunicación humana y sus patologías, promovemos este curso para los docentes de la carrera de Trabajo Social con el objetivo de promover la salud vocal ocupacional. Pero ¿para qué? Todo el mundo habla sin saber y sin haber aprendido a hablar. Nuestra voz. La voz es una de las formas más completas a través de las cuales el ser humano puede expresar su afectividad y su sensibilidad. Es el soporte acústico de la palabra. A través de ella, cada individuo logra comunicarse con sus semejantes de una manera singular y única. En el docente, la voz constituye el elemento fundamental de transmisión de conocimientos y experiencias, siendo su uso esencial en su vida laboral. La Organización Internacional del Trabajo reconoce a los profesores como la primera categoría profesional bajo riesgo de padecer enfermedades de la voz, que repercuten fuertemente en su desempeño laboral, en su participación en las actividades, en la constitución del docente como trabajador, en el proceso enseñanza-aprendizaje, disminuyendo la calidad de vida del profesor, incrementando costos en las instituciones educativas derivados de las incapacidades por ausencias laborales. Los riesgos de patología vocal han sido relacionados principalmente con el esfuerzo vocal que requiere la tarea, con el uso de la voz en ambientes ruidosos, bajo estrés o bajo circunstancias no favorables, con la mala ventilación y limpieza, la mala acústica de los salones que dificulta la comunicación del docente y genera incremento en su intensidad vocal, la exposición a productos químicos, la alta demanda vocal de la profesión, el poco tiempo dedicado al cuidado y educación de la voz o la falta de conocimiento sobre el cuidado vocal. ¿Sabían que empleamos más o menos el 70% de nuestras horas de actividad comunicándonos verbalmente? Usamos nuestra voz aproximadamente 10 a 11 horas diarias. Es importante preguntarnos, ¿qué podemos hacer? Es un error pensar que la educación de la voz solo es necesaria en los casos en que ya existe una lesión. Lo correcto sería prevenir el problema mediante pautas de higiene vocal y entrenamiento foniátrico. Educación vocal es el aprendizaje de conocimientos básicos anátomo-funcionales de órganos y sistemas que intervienen en la producción del habla y la voz. Es importante tener en cuenta una serie de ejercicios prácticos que permitan apropiarse de una técnica vocal para una emisión verbovocal adecuada. Todo esto acompañado de una valoración sistemática de la profilaxis vocal. La voz y nuestras emociones. La emoción tiene un efecto sobre la voz. La bloquea y podemos sentirnos incapaces de pronunciar una palabra. Las emociones y la voz están relacionadas. Lo que nosotros sentimos influye inevitablemente en nuestra voz. El problema es cuando nos encontramos ante una situación muy intensa. Sentimos en el cuerpo tensiones en el abdomen, pecho, garganta, respiración descompensada, cierre de la voz y de la palabra. La voz, utilizada con intención comunicativa, es una extensión del gesto. Cuando hay una cosa importante que decir, siempre tiene una base gestual. Y esta comparte la intención comunicativa y emocional con todo el conjunto de nuestra persona.
¿Quién experimentó de los que están acá en nuestra charla hoy fatiga vocal después de una hora de clase? Sensación de forzarse demasiado cuando habla, o después de horas de clase sentir dolor en la laringe, molestias en el cuello, sensación de cuerpo extraño, sequedad o necesidad de carraspear. Bueno, entonces tendríamos que empezar a hablar de disfonía, que es cualquier alteración en los parámetros acústicos de nuestra voz, considerados normales, habituales, cómodos para la persona o su entorno. Se relacionan en su mayoría con un esfuerzo por la actividad laboral. Por un lado tenemos el abuso vocal, que es debido al prolongado número de horas y las malas condiciones medioambientales. Y por el otro lado tenemos el mal uso vocal, que es cuando se emplea una mala técnica vocal y una excesiva tensión muscular durante la fonación. Algunas de las medidas de higiene vocal podrían ser que el docente debe buscar pequeños momentos durante el día para el reposo vocal, que busque recursos para no forzar la voz y captar la atención de los alumnos cuando estos están hablando, como callarse, dirigirse a un sitio concreto del aula, utilizar un objeto para reclamar la atención y no establecer el control de la disciplina con la voz, ya que puede llevar a un enfado, es decir, a una tensión que originará un funcionamiento vocal con gran rigidez. Algunas medidas de higiene vocal pueden ser no querer trasvasar todos los conocimientos a través de la voz, usar sistemas alternativos como videos que reduzcan el trabajo vocal. Hay que beber e ingerir líquidos, llevando una botellita de agua durante la jornada y beber. La temperatura de las aulas, debido a la calefacción que seca el ambiente y con ello la mucosa, que debe estar lubricada. Las tizas y el polvo también resecan. Las telas y goma evas son materiales absorbentes del sonido, que pueden mejorar la acústica de las aulas. Bueno, ya para ir terminando, queremos cerrar esta charla hablando de la voz en tiempos de COVID. Tienen que tener en cuenta que los cubrebocas o las máscaras faciales actúan como filtro acústico para la voz. Atenúan la proyección de la voz. Disminuye la intensidad de la voz entre 3 y 12 decibeles y dificulta la visualización de gesticulaciones. Tómate un tiempo para respirar entre frases. No eleves la intensidad de tu voz. Presta atención a los esfuerzos musculares al hablar. Realiza técnicas de relajación para disminuir las tensiones musculares innecesarias. Apóyate en la comunicación no verbal, usando gestos, imágenes o escrituras. Hidrátate antes, durante y después de la clase para evitar la fatiga vocal, tomando pequeños sorbos de agua. Descansa la voz luego de cada clase. Intercala periodos de silencio durante la jornada laboral. Y bueno, para ir concluyendo, si realizás clases virtuales, recordá mantener una postura adecuada, sin adelantar la cabeza, sin elevar los hombros. Y si usas auriculares, usa uno solo para poder regular la intensidad y el tono de tu voz. Y ahora, como cierre, elegimos una frase del doctor Ramón Carrillo, un gran sanitarista de nuestro país. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar de que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Muchas gracias.